con el doctor Ángel González Medina. Un tema interesantísimo, Dueño la válvula aorta. Dueño de Ocoa. Dueño de Propietario Ocoa, de Ocoa, sí. Con papel y todo. Pero tú sabes que es tan sencillo, muy querido, más tan que dueño. modesto, Muy querido más que dueño. Cosa que no abusa de eso. No abusa. Doctor, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta la condición conocida como la válvula aórtica bicúspide? Sí. Cuando tiene manifestaciones clínicas, palpitaciones. ¿Así? Sí. Sensación de fatiga. El paciente se cansa, siente el corazón acelerado. Puede tener sensación de falta de respiración. Sí. Se cansa con mayor facilidad. Pero también puede haber sensación de mareos si la válvula es muy estrecha. Mareos. Inclusive hasta síncope. O sea, se puede desmayar. Sí, se puede desmayar. Porque no le llega sangre, piel pálida. Sí, correcto. O sea, que un paciente que pierde la conciencia momentáneamente y se recupera. O sea, que es una condición. Normalmente se descubre esos casos severos en las primeras etapas de la vida, ¿o cómo es el tema? Generalmente se descubre más en el adulto joven, ¿sí? En el adolescente o adulto joven, que es cuando comienzan a haber manifestaciones clínicas, o en aquellos países donde se hace una medicina de mayor accesibilidad, se puede detectar más temprano. Inclusive, en uno de los datos clínicos, porque yo te hablaba de los síntomas, ¿verdad? Entonces vamos a los signos. Uno de los signos clínicos es que tú ves aquí sobre el hueco del esternón que la aorta golpea. Sí. Y tú dices, cuando tú notas eso, si no es un paciente que tiene un estado hipercinético, es decir, que su corazón está acelerado, tú debes sospechar que la aorta está dilatada por la razón que sea. Okay. Entonces, un niño que... Eso es a nivel, sí. O sea, a nivel del hueco de la horquilla, supraesternal. Correcto. Ahí, a ese nivel, ahí no debe verse nada, no debe notarse nada. Entonces, si notamos, si vemos a una persona con esa, entonces esa persona debería investigar cuál es su causa. Lo más común, por ejemplo, en el adulto, es la hipertensión arterial que provoca dilatación de la aorta. Bueno, y la aterosclerosis. Es una hipertensión, doctor, descontrolada. Importante, sí. Es frecuente encontrar personas sin control de la presión. Por ahí. Muy frecuente. Muy frecuente. Aún siendo tratado. Sí. Acuérdate que hemos hablado de la falta de adherencia al tratamiento, la falta de accesibilidad a medicamentos. Y entonces, y como es una enfermedad que muchas veces tampoco produce síntomas, entonces el paciente muchas veces cree que su presión está normal. Bueno. Te decía que ese latido supraesternal tan es así que si tú tienes a veces patología pulmonar, cardíaca, y que no vamos a suponer de la válvula mitral o otra cardiopatía, tú encuentras el latido a nivel de la horquilla aórtica, tú dices, bueno, cuidado con una aorta bivalva. Por ejemplo, el paciente que tiene una coartación de aorta o que tiene otra condición. ¿Qué es la coartación de la aorta? La coartación es una estrechez que se produce en la aorta, pero después que la aorta sale del corazón. No de la válvula. No de la válvula. Se comporta como si fuera una estrechez de la válvula porque no permite... Exacto, no permite el paso de la sangre. Y entonces hay diferentes tipos y dependiendo, esa también, la coartación de la aorta, a veces se diagnostica tarde. Y muchas veces lo diagnosticamos temprano por el latido supraesternal porque puede estar asociada a una aorta bivalva o bicúspide. Y ya cuando va repercutiendo, la aorta se va dilatando y también hacen disección de aórtica. Se les puede romper la aorta en la coartación de aorta. Bueno. El año pasado no, antes de la pandemia fue exactamente, alrededor, 19 por ahí. Antes de la pandemia, unos días antes, un joven que vino a operarse de una cirugía, de una coartación de aorta, se le iba a poner ahora, porque ya no se operan todos, sino que se les pone un stent, se le dilata. Por dentro de la arteria. Que se hizo en la clínica, entonces el cirujano me llamó para que evaluara el paciente. Ya un paciente tenía más de 35 años, o sea que tuvo muchísimo riesgo, porque él tenía, incluso lo investigamos bien para descartar aorta bivalva. Ese tenía una disección, un aneurisma. Exacto, pero además, pero no tenía dilatación. Él tenía dilatación, pero no tenía aneurisma. Pero algo que sí te compete a ti. Esos pacientes con coartación de aorta se asocian con aneurisma. Con aneurismas cerebrales. Y entonces tú tienes que estudiarlo antes, porque si no, lo opera de esto y después tiene una hemorragia cerebral. Luego tienen entonces una ruptura de ese aneurisma cerebral. Sí, doctor, estos problemas así habló de coartación de la aorta.
estrechez de la aorta y válvula aórtica bicúspide. ¿Qué prevalencia tiene? Bueno, aquí no tenemos mucha prevalencia, pero la aorta bicúspide, como te dije, a nivel de la literatura mundial, los norteamericanos hablan hasta de un 2%. Pero el estudio más reciente que fue hecho en Dinamarca, lo hicieron los daneses, hicieron un estudio de más de 256,000 pacientes y encontraron una prevalencia de 0.77%, pero era la patología. Gente bien comida. Sí, la patología más, pero era la patología más frecuente entre ellos también. Sí, pero fíjate que el tema de la pobreza es un caldo de cultivo para las enfermedades en términos general, ¿entiendes? De manera que cuando nosotros tenemos situaciones de esta naturaleza, vemos que por países hay una diferencia enorme, no solamente en términos de lo que come la gente, sino en el desarrollo humano. Mira, yo pienso que aquí en nuestro país, y ahí yo le paso la bola también a los cardiólogos pediatras, debieran estar trabajando en eso. Sí, porque eso sería importante. Incluso los daneses han hecho estudios en recién nacidos para detectarlo temprano. Esa era una pregunta que tenía, doctor. Detectarlo temprano, que vamos a estudiar más a los niños para evitar la progresión de enfermedad cardiovascular. Esa es una pregunta, doctor, que tenía hace un momento y que la olvidé. Qué bueno que usted me... Es frecuente, yo sé que desde el punto de vista económico probablemente no sea muy sustentable estarle haciendo ecografía como parte de, digamos, pero sí como estudio, sí como investigación. La importancia de hacer estudios con ecocardiografía a los niños, grupos, porque esa es una manera de nosotros darnos cuenta, porque el problema... generalmente las enfermedades cardíacas tienen un alto impacto lo congénito en el momento del nacimiento. Claro, eso es muy importante y ha ido habiendo por una conciencia mayor de los pediatras que están refiriendo a los niños cuando le oyen un soplo, aunque le parezca que es un soplo anorgánico, es decir, que aparentemente no está asociado a patología, lo están enviando a evaluación con los cardiólogos pediatras. Esos son los famosos soplos inocentes. Claro. Hay un aspecto importante. Tú sabes que ahora se está fomentando la investigación en el país a través del Fondo CI, del Ministerio de Educación Superior, de Ciencia y Tecnología, pero todavía eso es muy limitado. Y para estudios de ese tipo, de tipo epidemiológico, ellos no lo acogen mucho. Entonces, pero yo digo que lo que hay que trabajar en hacer trabajos colaborativos. Tú te buscas las principales ciudades del país y los servicios pediátricos, aunarse, por ejemplo, y hacer estudios en una cantidad de pacientes X, y nos van a dar la pauta de qué está pasando. Por ejemplo, algo que a mí me interesa, porque tú sabes que yo lo vengo hablando hace mucho tiempo, ¿cómo están los lípidos en los niños? Y ya se sabe que en otros países, en recién nacidos, en niños pequeños, en la primera etapa, ya tienen alteraciones lipídicas. Entonces, en eso tenemos que intervenir. O podemos establecer cuál es el nivel normal de lípidos, de colesterol, triglicéridos o de partículas lipoproteicas en nuestros niños para poderlo correlacionar con lo que pasa en adultos. Entonces, por eso yo le digo a mucha gente, lo ideal es tener el colesterol como cuando usted nació. Porque entonces hacemos los estudios en pacientes adultos que ya están naturalmente cronificados con una dieta muy maleada. Sí. Y entonces, el daño anatómico está hecho ya. Ya está el daño consumado. Que ya en la segunda década de la vida comienza a desarrollarse la aterosclerosis. ¿Y por qué se desarrolla? Porque comienza a aumentar los niveles de colesterol. Pero la segunda década de la vida comienza, doctor, a los 11 años. Claro. Hay niños que te lo desarrollan hasta los 3 años. Y yo pienso que eso es un fenómeno que se va a venir incrementando. So pena de que la gente hoy día, nuestros niños no hacen actividad física, no se divierten jugando a la pelota, no van al parque a corretear, a montar bicicletas, sino que nuestros niños el tiempo de ocio lo pasan frente a un computador, frente a una tableta, frente a un celular. Pero peor, ¿cuál es la pregunta que te hacen a ti probablemente y a mí con mayor frecuencia? Doctor, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta gente joven se está muriendo de repente, se está muriendo de infarto? Sí. Y yo le explico cuáles pueden ser las posibles causas. ¿Cuáles son esas posibles Una de esas es el cambio de la alimentación. Sí. El no actividad física, porque tú
Yo le enseño a mis estudiantes eso. ¿Qué dice la literatura? Contrario a lo que yo muchas veces interpreto. No, que si tú tienes familiares, eso lo hemos hablado aquí, Sí. masculinos, que han tenido un evento cardiovascular antes de los 55 años, ese es un factor de riesgo para ti. Y que si es femenino... O sea, si un antes de los familiar 55, suyo, hombre, sí, antes de los 50 años le dio un 55. evento, 55, un evento cardiovascular, Sí, sea evento a nivel más- cerebral o a nivel correcto. cardiovascular per se, cardíaco per se. Entonces, eso es un factor de riesgo. claro, incluyendo la muerte súbita. Entonces, eso es un factor de riesgo para ti. Ya desde que... Eso tú andas con ese factor de riesgo Acuesta. arriba. Sí. Arriba, contigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo digo, mire, aunque su padre le diera los 80, eso para mí tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque tu padre probablemente era un individuo que caminaba 7 y 8 kilómetros. Es verdad que comía manteca, pero gastaba, consumía el cuerpo. Y es mala la manteca, doctor. Claro. Porque ahora la grasa animal. Ahora hay una tendencia, no, al porque, consumo de manteca de cerdo. Sí, no, porque es que todo locura. está deformado. Una todo. locura y una cantidad de influencers. Y se llevan de eso la gente. Y una cantidad de influencers desinformando a la población. Fíjate un aspecto. Porque si bien es cierto que las grasas trans son malas, pero la manteca de cerdo es también mala. Claro. Fíjate, un aspecto importantísimo, clave. Igual que el que fumaba, tu papá fumaba, pero eso no quiere decir que no tenga enfermedad pulmonar, la tiene, lo que pasa es que desarrolló un buen sistema respiratorio y no le causó las afecciones que le pudo haber causado a otros. Respiraban aire puro, la alimentación era muy orgánica, a excepción de la grasa. Entonces, y lo que comía... O sea, que no tienen otros factores de riesgo, coadyuvantes. claro. Y tú ves que esa gente tenía enfermedad aterosclerótica. Lo que pasa es que no lo mató un infarto, lo mató otra enfermedad. Es decir, le provocó la muerte otra enfermedad crónica como el cáncer, problemas degenerativos, septicemias, etc. El cáncer de colon, el cáncer de próstata. Entonces, yo le enseño a los estudiantes, tómenlo en cuenta, aunque no sea lo que diga la literatura. ¿Por qué? Por experiencia personal. Y yo trabajé en un estudio de investigación entre los años 99 y 2001. 2 estudios multinacionales y a nivel mundial en pacientes con infarto. Y más del 50% de esos pacientes en esa época tenían menos de 50 años. Oye, eso. Inclusive yo recuerdo que llegamos a internar pacientes, el padre con un infarto a los 80, a los 79, y el hijo a los 45 con un infarto. Exacto, o sea que ese es un punto bastante interesante a tomar en consideración. Doctor, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico de esta condición de salud? Ya usted ha hablado de la parte clínica, ya ha hablado de todo lo que, cómo se hace la evaluación clínica, pero ¿qué instrumento utilizamos para establecer? Lo primero es que tú, ya en la parte de signos clínicos, está el latido supraesternal, está la presencia de lo que nosotros llamamos un clic o sonido de clic o chasquido. Sí. A nivel del área aórtica. Exacto, pero aórtico. eso es para los médicos, ¿verdad? Exacto. Pero la gente puede darse ¿Y un cuenta soplo? fácilmente, doctor Ángel González Medina, el latido sobre el esternón. Sí. Eso se ve, es fácil Sí, claro, verlo. claro. ¿El paciente con esta condición tiende a ser gordo o es flaquito? No, puede variar. Puede variar. Ok, Puede variar. bien. Lo que uno lo ha visto más ha sido en personas más delgadas, en nuestro medio, pero eso no quiere decir que sea así. Sí. En el caso mío, es una experiencia personal que quizás no es la experiencia de todo el mundo. Uh-huh. Número 1. 2. La clave es, yo he dicho que el ecocardiograma es parte de la evaluación de un paciente cardiovascular, porque hay cosas que no se ven, que uno la detecta al realizar un eco. El ecocardiograma es parte hoy de lo que era antes un electrocardiograma, una radiografía de tórax. El ecocardiograma es fundamental, Sí. porque usted ve las estructuras cardíacas. Y un eco tiene la ventaja de que es un estudio que no es radiación lo que estamos Exacto. empleando y da una calidad enorme del corazón, de los vasos sanguíneos, o sea, nos permite estudiar adecuadamente y el acceso es fácil. Sí, O sea, ya los seguros lo aprueban. Exacto. Es una herramienta que está aprobada. Entonces el ecocardiograma es Tenemos fundamental. buenos ecocardiografistas en Sí, el país, tenemos, ¿no? tenemos, Sí. tenemos. Ahí un saludo a nuestro querido profesor y amigo Gerardo de la Rosa. Bueno, mi panel. Sí, y también tenemos ahí un saludo también al doctor Claudio Almonte. Abrazos a nuestros queridos amigos que
que han hecho ecocardiografía. Entonces, el ecocardiograma es el estudio, digamos, sí, es el estándar en estos casos. Y a partir de ahí, entonces usted, si es necesario, hará otro tipo de procedimientos si tiene que tomar decisiones ya puntuales. Por ejemplo, suponiendo que yo tengo un paciente que a última hora pudimos detectar que el paciente tiene una aorta bivalva, tiene una aorta bicúspide. Sí. Y tiene 80 años, ya yo le he recomendado que no espere más para operarse porque... ¿A los 80 años? Sí, se puede. Sí. Y hoy día más porque la válvula aórtica ahora tenemos la posibilidad de hacer una sustitución valvular por vía percutánea. Sin abrirle el pecho. Sin abrirle el pecho, entrando por la arteria femoral y se despliega la válvula ya. Y los pacientes les va muy bien, inclusive pacientes muy enfermos que pueden tener mucho mayor riesgo llevando a la cirugía. Podemos resolver ahora la situación colocando esa válvula por vía percutánea. Sí, tenemos una disciplina de la hemodinamia cardíaca. Invasiva. Los hemodinamistas aquí en la República Dominicana no tienen nada que envidiarle a los hemodinamistas en cualquier parte del mundo. Nosotros tenemos aquí médicos con una talla extraordinaria. Ahí tú tienes a Pantaleón, tienes a Peña Reyes, tiene al doctor Ureña, tiene doctor García Ligó, tú tienes el doctor Cuevas, hay gente joven, por ejemplo, ahí que se ha incorporado. Loiná, tiene un doctor Bueno, o sea, hay una gran cantidad de hemodinamistas que se están formando y están haciendo camino con una apuesta al día en la herramienta diagnóstica y terapéutica. Sí, así es. Y hay una gran cantidad de esto, Brancheri. No solamente en Santo Domingo, en Santiago. En Santiago tenemos también buenos intervencionistas y están haciendo una labor extraordinaria porque ya la gran mayoría de los pacientes no salen de Santiago. Pantaleón, el doctor Sánchez. Bernardo Sánchez, correcto, mi amigo, mi hermano. General. De manera que, entonces, ¿qué se hace, doctor, como forma de tratar a estos pacientes con esta condición? Sí. ¿Cuál es la línea de tratamiento? La primera línea de tratamiento es, en primer lugar, preventivo. Preventivo, evitar las infecciones, a reducir la presión arterial si es hipertenso. Si vienen infecciones, entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, endocarditis, se daña más la válvula y un riesgo de muerte. Exacto. Muy alto. Se tapa más el problema, se agudiza. Y un riesgo muy alto porque es una infección que puede causar una septicemia y daño a otros órganos, incluyendo accesos cerebrales, renales y a otros órganos. O sea, evitar las infecciones. Evitar las infecciones es fundamental. Control de la presión arterial y de otros factores de riesgo, especialmente los niveles de colesterol, porque pueden contribuir a la calcificación de la válvula. Anda para el carajo. Entonces, esto es muy importante. El paciente puede hacer actividad normal si no tiene repercusiones clínicas importantes. Si comienza a tener repercusiones clínicas importantes, si la estrechez de la válvula ya comienza a repercutir sobre el corazón, que entonces se engruesan las paredes o se puede comenzar a dilatar, o hay una doble lesión valvular, ya entonces hay que intervenir. Y en este caso también, como yo decía, si la raíz de la aorta se comienza a dilatar, aunque el paciente no tenga otra cosa, ya puede ser una indicación de cirugía porque puede desarrollar un aneurisma y ruptura de la aorta y muerte. Exacto. Entonces, doctor, las opciones, digamos, ya invasivas, la cirugía abierta. Sí. Y entonces también tenemos opciones ya hoy con hemodinamia. Sí, hoy no, en la aorta bicúspide todavía no. Tú pudieras hacerlo ya con un paciente más adulto, que hay ya bastante estrechez, pero si es un paciente joven, la vía sería abierta porque acuérdate de lo de la aorta. Ahí entonces tenemos que llamar a Espedi García, a Roa, tenemos que llamar a Guerrero, a Walí, Elías, unas manos prodigiosas. Sí, el doctor, que es profesor de la mayoría de todos esos muchachos. Correcto. Pero un saludo también a todos esos cirujanos cardíacos, a mi hermano y mi amigo Espedi García. Espedi tenemos que traerlo por acá. Sí. También está el doctor Almanzar. Tony Almanzar, una estrella. Está el doctor Manny Emmanuel Espinosa. Y está también cirujano pediatra. Muchacho que opera en Corazones Unidos. Santos.
Doctor Santos, Lember. Claro, tenemos muchos cirujanos. Nosotros tenemos muchos cirujanos cardíacos. Capaces, con buen entrenamiento. Sí, con muy buenas estadísticas también. O sea que nosotros tenemos aquí, Madera se fue a Puerto Rico. Madera se fue a Puerto Rico. Creo que está en Puerto Rico. Creo que está en Bayamón. Sí. En Bayamón, en fin. Sí. Pero la República Dominicana entonces tiene una cantidad de profesionales. Aquí lo que hay que organizar. Y obviamente recordar a uno de los principales cirujanos cardiovasculares de nuestro, lamentablemente, ido a destiempo. Y yo tengo que hacerle honor porque los primeros casos que operamos de tumores cardíacos aquí, referidos por mí, y que tuvimos que operarlo poniendo nosotros recursos para... ¿Quién? Doctor Hernán Cruz. Hernán Cruz. Me quito el sombrero, sí. Fue un pionero. Sí. Vino al país a tratar de impulsar la cirugía cardiovascular, se fue del país, se fue a Puerto Rico, había estado por Estados Unidos, en Boston, sí. Pero lamentablemente durante la época de la pandemia falleció. Ay, qué pena. Bueno, señores, nosotros hemos estado en el día de hoy conversando con el doctor Ángel González Medina y hemos estado hablando de una condición cardíaca importante, la primera en la literatura mundial, ¿verdad? De orden congénito. En el momento del nacimiento está presente, es la válvula aórtica bicúspide. Esa condición, pues, da estas manifestaciones y lo importante es que usted sepa que estas enfermedades tienen alta frecuencia, se encuentran en nuestra población y que tenemos opciones de identificarlas temprano y de poder tratarlas oportunamente.